hacer leyes, pero él es reconocido nacional e internacionalmente por ser un defensor del agua. Lo saludamos a través de Radio Soberana, que lo escucha en el subtrópico de Cotopaxi, en el subtrópico de Bolívar, en toda la provincia de Los Ríos, en la zona norte de Guayas y en la zona norte de Manabí. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, siempre un honor, un privilegio estar con ustedes y un abrazo a toda la audiencia que nos escucha. Doctor, cuando años atrás Yacu Pérez decía que se van a secar los ríos y Cuenca lo vivió este año, hace falta trabajar para defender la naturaleza y sobre todo los ríos que se están secando. En efecto, no se necesita ser un adivino, un Nostradamus, para ver lo que está pasando hoy mismo con el calentamiento global. Todos los efectos de los gases de efecto invernadero han llevado al cambio climático que está trastabillando los estados meteorológicos en el mundo, no solamente en el Ecuador. Hoy vemos que el gobernador de Estados Unidos indica que no ha habido históricamente otro incendio tan grave como el que está pasando en Los Ángeles, en California. Vimos recientemente las inundaciones en Valencia, en España. Vimos los incendios forestales que se dan en la Amazonía boliviana y brasileña. Vemos lo que pasa en el Japón, en la China, con estos cambios repentinos. Y lo que pasó en Cuenca, como usted indica, hace 30 años venimos defendiendo el agua y dijimos, algún momento el río se seca. Y el río más emblemático, que ha sido la inspiración para poetas, artistas, musicólogos, el Tomebamba, se secó. Esto da cuentas de que pronto se viene una crisis mundial por el agua, por los alimentos. Por eso uno de los trimillonarios, como es Bill Gates, está comprando territorios. Es uno de los mayores terratenientes de Norteamérica. Ha comprado terrenos incluso en el resto de América Latina, en Colombia, por ejemplo, porque sabe que la crisis se nos viene de los alimentos, la crisis por el agua. Y esto nos hace pensar incluso a nosotros mismos. Yo vengo presentando recientemente mi último libro, Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza, en la Universidad de Harvard y en otras. Y ahí vengo denunciando lo que pasa con esta deuda ecológica en el que el 20% de agua dulce del planeta estamos tomando de nuestros hijos, o sea, agua del futuro. Todo lo que es agua subterránea es agua del futuro. Y eso nos pone una enorme responsabilidad o irresponsabilidad de nuestras generaciones. Por eso se viene discutiendo a nivel planetario, la comunidad científica, que o cambiamos de estilos de vida si no queremos caminar hacia un suicidio colectivo. En los últimos 300 años hemos consumido la energía que le costó la naturaleza a 300.000 años. O sea, eso estamos viendo que si queremos vivir, actualmente se requiere ya 1.8 planetas para obtener las energías. Y si quisiéramos vivir como viven los países mal llamados desarrollados, porque son países que despojaron, que nos explotaron, que expoliaron, se requiere de 5 planetas. Entonces, eso es la tristeza en la que vivimos, y por eso un grupo de juristas y la comunidad científica está abogando, empujando, para que se dicte el 5.º crimen. Usted como buen abogado sabe que el 5.º crimen, es decir, el ecocidio, aún no está regulado por la Corte Penal Internacional y no consta tipificado y sancionado en el Estatuto de Roma, sino como apéndice del genocidio. Y por eso es necesario en el Parlamento ecuatoriano regular una ley que proteja frente al cambio climático y una ley que tipifique y sancione el ecocidio. ¿Qué es el ecocidio? Son todos actos arbitrarios, ilegítimos, que causan daños graves, como el caso que produjo la empresa Chevron Texaco en la Amazonía Norte del Ecuador, donde derramó más de 18 billones con B, o sea, 18.000 millones de galones de veneno, lo que provoca la minería metálica en 4 de 5 ríos en nuestra provincia, un cantón llamado Ponce Enríquez, son ríos biológicamente muertos. Por eso hay que tipificar y sancionar
el ecocidio para evitar estas catástrofes ambientales en muchas zonas, en Esmeraldas. Doctor Pérez, buenos días. Lenin Escobar les saluda. Bueno, muy amplia la explicación suya, ¿no? Y esperemos de que pueda la ciudadanía, a través del acompañamiento de leyes, de sanciones también, porque lastimosamente hay que sancionar a la población para tomar conciencia y hacer esto un compromiso de todos, ¿no? Ex candidato presidencial, en las últimas semanas, los últimos meses salió el tema de los chats de Fernando Villavicencio, en el que había una particularidad en el que dicen que a usted le robaron la segunda vuelta en ese proceso de elecciones. Usted presentó una denuncia. ¿Ha recibido alguna respuesta ya de la Fiscalía? Gracias, licenciado Lenin Escobar, por la pregunta. En efecto, en el 2021 es irrefutable el fraude electoral que nos hizo la oligarquía ecuatoriana, representada en el señor Guillermo Lasso. Nosotros presentamos 30.050 actas con inconsistencias para que se abran. Solo se abrieron 10. En las 10 recuperamos 600 votos. Con las 30.050 actas que se podrían haberse aperturado, hubiésemos recuperado más de 200.000 votos y con eso pasábamos al balotaje. Y no Yacu Pérez, sino el pueblo llegaba al poder. Después de eso, apareció la declaración del ex asambleísta Luis Almeida, quien dijo: el fraude está en esto, mostrando un pendrive. Luego apareció la declaración del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, quien dijo Yacu Power debía pasar a la segunda vuelta. Y luego apareció la declaración del ex candidato a la presidencia Bolívar Armijos, quien dijo Yacu Pérez pasó a la segunda vuelta, le hicieron fraude. Es decir, y finalmente aparece en los mensajes, en los chats del quien en vida fue Fernando Villavicencio, una conversación entre las Dianas, Atamay y Salazar, en la que la una amenaza con allanar las instalaciones del CNE, pero después llegan arreglos y no se da eso. Y precisamente por eso presenté un recurso de recusación, porque mire usted, esto fue en el 2021, el fraude electoral. Presenté la denuncia penal, no reciben las versiones. Pedí como acto urgente que se pida, que se allane el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. No dieron paso a nada, ningún impulso fiscal se dio, y más bien lo que piden ahora es el archivo del proceso penal. Por eso hemos recusado. Ahí en la Fiscalía están dándose las vueltas sin saber qué hacer. Lastimosamente, cuando se trata de estos procesos, miran al otro lado, y eso es una tristeza. Por eso está prácticamente demostrado que el fraude se dio, y concluyo, no es solamente una revancha de mi parte, no es que tengo la sangre en el ojo, no es que solamente por una vendetta estoy buscando que se investigue el proceso, no. Lo que quiero es que nunca más en el Ecuador puedan hacerse fraudes contra un concejal, un alcalde, un asambleísta, un presidente de la República, un candidato, sino que el sueño de un ecuatoriano cuando va a las urnas, ese voto que ha sufragado, que ha confiado en alguien, sea respetado. Esa es la mejor garantía de una democracia plena. Doctor, muchas personas son sus seguidores a nivel nacional después de que usted fue candidato a la presidencia de la República. Ahora, a través de los medios, conociendo que es candidato a asambleísta nacional por el movimiento amigo Lista 16. Muchos han hablado que si llegan a la asamblea se bajarían los sueldos. Pero creo que el ejemplo más claro es Yacu Pérez, porque cuando llegó a ser prefecto de Azuay, usted sí se bajó el sueldo. Usted sí se bajó el sueldo. ¿Se podrían bajar los sueldos de los asambleístas como una propuesta con hechos y no con palabras, como usted ya lo vivió cuando fue prefecto de Azuay? Querido Jorgito, Séneca, este filósofo latino, decía: la mejor forma de decir es hacer, y con el ejemplo. Cuando estuve yo de candidato a la prefectura, dije que voy a eliminar el impuesto al rodaje, lo cumplí. Cuando dije que voy a bajarme el sueldo a la mitad, lo cumplí. Cuando dije que no voy a utilizar el vehículo dentro de la ciudad, sino ir en mi bicicleta, por salud del planeta y por salud humana, lo cumplí. Dije que vamos a eliminar todos los asesores, lo cumplí. Es decir, hay que mantener coherencia, hay que mantener honestidad intelectual. Y creo que una de las propuestas nuestras también es reducir el número de asambleístas, 2 por provincia, y por la fracción de 500,000 habitantes, 1 adicional. ¿Para qué 161 asambleístas que vamos a estar ahora?
se necesita calidad de asambleístas, no cantidad de asambleístas. Hay que elevar el debate político. No hay que estar celebrando el Día del Bizcocho. No hay que estar invitando al Salón José Mejía Lequerica a bailar con la tecnocumbia. A mí me gusta la tecnocumbia, me gusta el cachuyapi, la salsa y el jazz y el blues, me gusta todo tipo de música, es más práctico, soy músico, pero cada sitio en su sitio, cada acto en su lugar. Vayan a bailar tecnocumbia en otro lugar que no sea el Parlamento Nacional y con su plata. ¿Qué diría si volvería a vivir José Mejía Lequerica? Que él sí fue un parlamentario de primera con las Cortes de Cádiz, hacía temblar hablando por la independencia de los pueblos de Sudamérica cuando estaban bajo el yugo español. O sea, la tristeza de nuestra asamblea ha llegado a esos niveles, no solamente del suelo, sino del subterráneo. Por eso es necesario elevar el debate político y por eso es necesario ir allá para legislar. Está bien que vayan representantes de la oligarquía, de los bananeros, de los grandes exportadores, de los banqueros, mineros, petroleros, de las telefónicas. Pero también es bueno que vaya alguien a representar a los campesinos más pobres, a los más humildes, a los más marginados, a los de a pie, a los ecologistas, a los que sueñan con un cambio, a los que defienden la naturaleza. Y por eso hemos aceptado esta candidatura, para ir a legislar una ley en favor del comerciante minorista para que nunca más sean decomisados sus productos y sean golpeados por la policía municipal, y que tengan un seguro social solidario y tengan créditos preferentes, y que los jóvenes universitarios tengan libre ingreso a las universidades, siguiendo el ejemplo, lo que las reformas universitarias de Córdoba de 1918 se lo dio, y lo que fueron luego retomadas por la primavera parisense del mayo del 68 en Francia, y que luego acá en el Ecuador, gracias a que hubo la posibilidad de estudiar y el libre ingreso a las universidades, creo que usted licenciado, usted abogado y yo este rato tenemos un título. Caso contrario, al menos yo, hijo de un campesino que nació en Huasipungo, me hubiera sido imposible entrar a una universidad. Incluso mi madre quería que sea yo profesor, y cuando di el examen, porque yo venía de una escuelita del campo, fui a dar un examen en un colegio de la ciudad de Cuenca, no pasé el examen de admisión. Por eso no pude llegar a ser profesor de una escuelita que quería mi mamá, pero la Pachamama es tan grande que ahora me volvió ser profesor de una universidad de Cuenca, de la Andina, de Quito y otras universidades de fuera del país. Pero eso no me hace pensar que soy mejor profesor que otros o mejor profesor que una escuelita de primaria. Admiro a los profesores de primaria con la paciencia que ellos tienen en enseñar a los niños. Doctor Pérez, algunas situaciones importantes que ahora urge y que pide la ciudadanía, creo que la mayoría de ecuatorianos coinciden en aquellos, el tema en devolver la seguridad al país y el tema también de la mayor inversión del Estado en educación. En cuanto a seguridad, ¿qué es lo que usted propone? Que las Fuerzas Armadas sigan controlando, sigan patrullando las calles del país, porque ya hay ciertos sectores también que ya no quieren la presencia de los militares por los últimos hechos, el caso de las Malvinas, el caso también de la discriminación a personas de color, de otras nacionalidades y demás otras cuestiones. ¿Qué se propone a través de la Asamblea en materia de seguridad y educación? Nosotros habíamos indicado que está bien la policía, las Fuerzas Armadas, darle equipamiento, infraestructura, pero no es suficiente. Tenemos ejemplos. Richard Nixon, aquel presidente norteamericano que luego tuvo que renunciar por el espionaje que hizo, destinó $1 trillón, $1 trillón para combatir el narcotráfico. ¿Qué consiguió? Hoy 50 millones de norteamericanos están adictos al fentanilo, la droga zombie. México sacó a los militares de los cuarteles. Resultado, hoy se incrementó en el 300% los homicidios. Ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni López Obrador han resuelto. Hoy goza de buena salud el narcotráfico. Colombia, nuestro vecino del norte, Plan Colombia, gastó $40.000 millones. La cifra oficial es $20.000 millones. Pero así sean los $20.000 millones, solo en preparando más ejército, más militares, más policías, el narcotráfico no ha terminado. Sigue siendo... Doctor, y con bases militares extranjeras. 8 bases militares. ¿De qué sirvió? De nada.
Y bases militares hay en el Perú, y hay en Panamá, y hay en muchas partes del planeta. Creo que Estados Unidos tiene más de 1.000 bases militares alrededor del planeta. No sirve. Sin inversión social no salimos de la inseguridad, de esta violencia, de este infierno en el que nos encontramos. A los niños de 10 años, de 12 años, que han aprendido a manejar el fusil y son contratados como sicarios, hay que enseñarles a manejar un libro, hay que enseñarles a manejar un computador, hay que enseñarles a que ellos puedan entrar en una universidad a estudiar nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, robótica. Si queremos salir de este infierno, educación, educación, educación. Sin educación no vamos a ningún lado. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Por eso el libre ingreso a las universidades. Y por eso pedimos, además propondremos que haya una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para que puedan las universidades estatales también prepararles y darles el título universitario en línea, o sea, educación virtual, porque tiene que estar reservado solamente para las universidades particulares, privadas, que están haciendo grandes negocios. No estoy en contra de ellos, simplemente que se les permita también a las universidades estatales, que no necesitan construir aulas de infraestructura grandes, no, simplemente más profesores, pero que 1.300.000 jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades puedan tener un título que les hace sentir más útiles a la sociedad. Entonces, la clave aquí es la inversión social. Entonces, por eso, cuando tengamos que aprobar el presupuesto general del Estado, hay que exigir a cualquier gobierno que este sea, izquierda, derecha, del color que sea, que tienen que cumplir con lo que dispone la Constitución, no menos del 5% del PIB, el presupuesto para salud, y no menos del 6% del PIB para educación. Y además, en vez de condonar 2.500 millones de dólares a los empresarios morosos, hay que cobrarles y hay que luchar contra la corrupción para recuperar esos 7.600 millones de dólares que se van en corrupción, para que ese dinero vaya a inversión para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, para los pequeños y medianos cafeteros, cacaoteros, bananeros, para que vayan en inversión en mejorar los caminos vecinales, en inversión en canales de riego, riego tecnificado, para que vaya a salud, para invertir más, para tener más escuelas, más colegios, más universidades, y ahí sí jactarse de tener las mejores universidades, al menos de América Latina. Entonces, la educación es la clave del éxito. Doctor Yacu Pérez, para ir cerrando el diálogo, de llegar a la Asamblea Nacional, los ecuatorianos tendrían que votar por Movimiento Amigo, lista 16 en la papeleta de asambleístas nacionales. De llegar usted a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería la primera acción que usted enfoque con su experiencia en el sector público, con su experiencia como jurisconsulto de haber trabajado en tantos procesos judiciales en defensa del agua, lo que le costó incluso en varias ocasiones haber sido detenido y criminalizado? ¿Cómo no recordar aquellas imágenes cuando a Yacu, por defender el agua, hasta lo metieron preso? ¿Qué sería su primera acción en la Asamblea Nacional? ¿Qué hay que hacer? El agua a todos ahora nos preocupa, porque no solo en tal o cual parte, en todo el Ecuador los ríos se han secado en el 2024. ¿Qué acción inicialmente debe hacer para defender los derechos de la naturaleza, doctor? Presentar inmediatamente la ley de protección frente al cambio climático y la ley de ecocidio. Para algunos puede ser esto una situación romántica de cuidar las avecitas, las maripositas. No. Esto es un tema de vida. Esto es fundamental porque los efectos del cambio climático, ¿a quiénes más van a afectar? A los más pobres, a los campesinos. Cuando llueve mucho o cuando viene un estiaje y un verano prolongado, ¿quiénes son los que más sufren? Los hermanos campesinos, agricultores, porque ellos están mirando al cielo a ver cuándo llueve, ellos están mirando al cielo cuándo escampa, y los efectos del cambio climático justamente es llevar a ese desequilibrio, y para tener un equilibrio es necesario tomar todas las acciones de manera preventiva. Siempre toda acción preventiva es menos costosa que una acción de reparación, desde la salud humana hasta la salud del planeta. Creo que sería una de las primeras acciones. Bueno, tenemos un paquete de proyectos de ley a presentar en una agenda legislativa. Ojalá el pueblo de Ecuador confíe. Hemos tenido un recorrido pequeño porque
No tengo yo mucho tiempo por mis clases en la universidad, pero el día de ayer estuvimos en Chimborazo, hoy estamos en Ambato, terminé ya mis clases, solo tengo que tomarles exámenes y por eso he salido. Y la recepción es linda, estar en las universidades, ayer en la UNASH, en la Universidad de Chimborazo, y luego en la Politécnica Superior de Chimborazo, tan reconfortante por los jóvenes que se acercan a darnos la mano, a abrazarnos, a pedirnos una selfie. Lindo, y en ellos confío porque ellos son la esperanza de rebeldía, de irreverencia. Ellos son la esperanza, les he dicho que no se huyan de la política, entren. Entrar en la política es correr el riesgo de equivocarse, pero no entrar es una equivocación, porque permitimos que los peores nos vengan a administrar. Por eso creo en la juventud, en la irreverencia de las mujeres, de los jóvenes que llevan un libro, que llevan su mochila cargado de esperanza. Doctor, queremos agradecerle. Los ríos Cotopaxi, Bolívar, Guayas, Manabí lo escuchan a través de Soberana, y oportuno la ocasión para pedirles el apoyo a su candidatura. Muchas gracias. Les digo que nos robaron las elecciones en el 2021, pero esta vez no van a poder. Cada vez va creciendo más esta desesperación, esta frustración, esta decepción de los gobiernos que no han podido dar una solución. Ni la vieja supuesta izquierda, que se nos llevó 70.000 millones de dólares, ni la actual indolente, insensible, que no se compadece de los más pobres del país. Por eso les invito. Vamos, en Minga, trabajemos para defender a los más pobres del Ecuador y para defender la madre naturaleza que nos cobija, que nos da vida. Nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a la tierra y por eso es importante cuidar, proteger, criarlo y finalmente luchar contra la corrupción. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Un fraterno saludo al subtrópico de Bolívar, que tengo allá a mis compañeros que están criminalizados a propósito en las naves en Bolívar. Un saludo a los que resisten en Palo Quemado, en Las Pampas. Un saludo a la provincia de Los Ríos. Tengo grandes amistades allá. Muchas gracias por ese apoyo. Probablemente uno de estos días esté, a lo mejor mañana, si termino pronto acá en Ambato, me vaya por allá por Los Ríos. Un fuerte abrazo. Que tengan un lindo día. Una excelente mañana para usted, doctor Pérez. Muchas gracias. 7:04 era el doctor Yacu Pérez, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Amigo, también conversando sobre sus proyectos, sus propuestas de campaña con miras a este proceso de elecciones. 7:04. Vamos